Queridos amigos, un saludo pues a este quinto foro, los candidatos y la educación. Y en esta ocasión pues tenemos el placer de tenerle en nuestro foro a Juan Fernando Velasco. Este es un diálogo, diríamos, organizado por el Contrato Social por la Educación con algunos aliados y coauspiciantes, con CORAPE, con la Red de Radios Universitarias, Ñahui Comunicación, BN Periodismo, Radio Pueblo Cayambi y Radio Ilumán. Para todos nosotros es un gusto poderlo tener aquí al candidato y contamos también con la presencia entre los panelistas de Silvia Vega, profesora universitaria con una larga trayectoria en la lucha feminista, y también pues a Pamela Toazo, estudiante de la PUCE de Historia. Bienvenidas también, Silvia, Pamela. Unas cortitas palabras solo para comentar acerca del programa que tendríamos en este diálogo. Prácticamente tenemos dos momentos. Un primer momento de intervención del candidato sobre elementos diagnósticos. ¿Cómo mira Juan Fernando la situación de la educación en el Ecuador? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Luego vienen unas preguntas de los panelistas y viene un segundo momento, el momento de las propuestas. Nuevamente interviene el candidato y presenta, diríamos, sus propuestas, sus planes en el área de la educación. Y vienen nuevamente otras preguntas del panel. Antes de iniciar, quisiéramos destacar algunos elementos biográficos del candidato Juan Fernando Velasco. Juan Fernando es un joven político de 48 años, candidato del movimiento Construye Ecuador. Tiene 30 años de carrera artística en el ámbito de la música. Él tuvo el Premio Congreso Nacional al Mérito Artístico, fue nominado al Grammy Latino, designado como embajador de paz en el año 2004, ministro de Cultura en el gobierno de Lenín Moreno en el año 2019 y también fue binomio como vicepresidente de Ana María Pesantes. Estaba chequeando también en la Wikipedia. Juan Fernando tuvo un disco de oro en Ecuador y Colombia, entiendo, por el exitoso lanzamiento de uno de sus más conocidos discos. Y pues es un personaje ecuatoriano de larga trayectoria, muy conocido en el país. Bienvenido, Juan Fernando, a este quinto foro. Entonces, te daría la palabra, Juan Fernando, para que por favor compartas tu visión diagnóstica, tus comentarios, tu visión acerca de los desafíos de la educación ecuatoriana, quizás los principales problemas. Adelante, Juan Fernando, bienvenido. Gracias, Patricio. Saludo a todos quienes nos acompañan, tanto en este panel virtual, digamos, como a quienes estén conectados vía Facebook, a quienes nos escuchen por las radios. Efectivamente, creo que el tema de la educación es un tema fundamental, no lo digo yo, es conocido por todos, y entendemos además que no solamente es urgente, sino necesario de manera estructural entender la importancia de la educación en el quehacer y en el desarrollo de nuestro país y de cualquier país. En ese sentido, me voy a referir, creo que a esos lugares comunes en los que todos caemos, pero que son ciertos, como que hay que poner prioridad en la educación, como que hay que trabajar por la educación, hay que buscar que sea prioridad número uno del Estado, trabajar por la educación y trabajar por una educación de calidad. Y aquí viene ese gran espacio en el cual se debate acerca de qué es la educación de calidad, y yo creo que una de las maneras más sencillas de entender o de determinar qué es educación de calidad tiene que ver con aquella educación que enseña a los niños, a los jóvenes, a quienes pasan por el sistema educativo, a pensar, ¿no? En un mundo lleno de información como el actual,
en el que pues cualquiera tiene acceso a información detallada de prácticamente cualquier tema o rubro o tópico. El desafío es qué hacer con esa información, cómo sistematizar esa información, cómo entenderla, cómo utilizarla, cómo convertirla en conocimiento. Y creo que ese es el gran desafío que nos plantea eh, a los, a los ciudadanos del mundo y a quienes estamos pensando en políticas públicas, cómo lograr que la nuestra sea una educación de calidad. Más allá de este tema estructural, creo que el gran desafío, además hoy que nos plantea la coyuntura, en específico la pandemia que estamos viviendo, es la necesidad de volver a las aulas. Creo que ese es el gran objetivo que debe plantearse quien sea el próximo presidente de la República, cómo volver a las aulas y cómo lograr que ese sea un proceso eficiente y rápido, ¿no? Que no se dilate, que evidentemente teniendo en cuenta las condiciones y las necesidades que requiere la pandemia o que supone la pandemia en términos de bioseguridad, entender la importancia de volver a las aulas. Creo que para iniciar el diálogo, me parece que estas dos grandes ideas de manera muy general acerca de lo que pensamos sobre la educación nos sería ese primer espacio. Muchas gracias, Juan Fernando. Entonces, ahora pasaríamos a un ciclo de comentarios, preguntas, tanto de Silvia como de Pamela, y uno inicial mío que sale un poquito fuera del libreto, pero que me gustaría conocer de tu parte desde el punto de vista más anecdótico, digamos. Tú eres hijo de Rosa María Torres, una educadora de larguísima trayectoria, amiga del contrato social por la educación y con gran prestigio, digamos, a nivel nacional e internacional en los ámbitos de la educación. ¿Qué ha significado para ti en tu formación tener esa madre, digamos, ¿no? Eso sería algo interesante. Y pasaríamos la palabra a Silvia, por favor. Bueno, Bueno, Silvia, habla el adelante. sí, ok. ya. Buenas tardes al candidato Juan Fernando Velasco, buenas tardes a los amigos de Contrato Social por la Educación y muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Les comentaba a los compañeros antes de iniciar que me ha dado la ocasión de poder leer el programa de gobierno de Juan Fernando Velasco para poder prepararme para este diálogo, lo cual ha sido interesante. Yo haría un comentario de la impresión que me causó en primera instancia la lectura de este plan. Me da la impresión de que es un plan que está sobre todo basado en las respuestas a la coyuntura pandémica, lo cual ciertamente no se puede dejar de lado, pero obviamente también el asunto es que a veces por lo urgente dejamos lo importante. Y entonces mi sensación de la lectura, especialmente de las partes 4 y 5 del plan, donde se señalan ya las propuestas, más allá del diagnóstico, eh, la sensación que me queda es que no hay una propuesta de cambio estructural respecto de la educación. Y en el diagnóstico tampoco una referencia a problemas de carácter más estructural, más allá de las inequidades del acceso, de las brechas en el área rural y urbana, etcétera. Hay una frase en la propuesta número 9 del plan que habla de generar una revalorización docente como un eje dinamizador del cambio en el paradigma educativo. Esta sería quizá la única referencia de carácter más estructural, pero que me parece muy difusa todavía, porque pues quisiera saber cuál es ese nuevo paradigma educativo.
a qué nos estamos refiriendo o en qué dirección tendría que ir el cambio, pensando desde una perspectiva, digamos, de resolver problemas estructurales de la educación. Y luego, claro, yo he hecho una subdivisión, digamos, de los planteamientos a nivel de la educación básica, la educación media y la educación superior, que quizá en la fase de las propuestas podría yo hacer preguntas más específicas, porque entiendo que así está planteado la mecánica del panel. En esta primera etapa hablar más de una cuestión global y en la segunda parte hablar más de la cuestión eh, justamente específica. Sin embargo, plantearía también como un comentario, quizá más bien como una pregunta, hablando de este aspecto de lo urgente, de cómo responder a la cuestión de la pandemia, que ahora el candidato vuelve a señalar de que el desafío sería volver a las aulas. Justamente partiendo del diagnóstico que se hace en el mismo plan de la escasa penetración de Internet en los hogares, se habla de que según el Mintel el 58% de hogares apenas es el que tiene acceso a Internet en el 2019 y alrededor solamente de un cuarto, uno de cada 4 ecuatorianos poseen computador en casa. Entonces, obviamente, a partir de ese diagnóstico, el plan propone, pues, hacer medidas urgentes y estas medidas urgentes se refieren justamente a aprovechar la red gratuita y expandirse a las 1.140 parroquias rurales y 359 urbanas, sobre todo haciendo posible el uso libre del Internet que se provee a edificios públicos en el país y centros educativos públicos abiertos para estudiantes que requieran Internet. Eh, También, bueno, se señala trabajar en el contenido y modelos educativos adecuados a la vía telemática. Entonces, mi preocupación aquí es, porque no se encuentra en el plan, y esto quizá es una cuestión que se nota en el conjunto de planes que he podido revisar de algunos candidatos, es que no hay una especificación clara de cómo se va a hacer esto. Entonces, por ejemplo, si damos espacio a que la red de Internet de edificios públicos, dice son alrededor de 3.000, y establecimientos públicos puedan abastecer a los usuarios, ¿cuánto habría que invertir para ampliar esa capacidad digital de los edificios públicos y de los establecimientos públicos eh, para justamente propiciar el que cualquier ciudadano, y en este caso los estudiantes y las estudiantes, puedan usar ese Internet para superar esta brecha digital en sus hogares? Obviamente, si es que abrimos ya los establecimientos públicos para que se abastezca el Internet para los usuarios, entonces, claro, mi pregunta, que ahora la confirma la frase que ha dicho el candidato, pues es de que entonces estamos pensando en abrir las aulas, ¿no? Porque ya si abrimos las aulas, ya no abrimos solamente o principalmente para el uso del Internet, sino ya directamente para volver a las clases presenciales. Ayer escuchaba justamente un programa de televisión donde se hacía unos pronósticos bastante oscuros, bastante pesimistas respecto a la rapidez con la que esto se pueda hacer. Parecería que el año 2021 todavía va a ser un año de pandemia y por tanto esta modalidad virtual, muy a nuestro pesar, va a tener que mantenerse. Entonces, estos planteamientos que son prácticos, que hace el candidato en su plan, sí deberían ser especificados de una manera más precisa para poder saber, digamos, hasta qué punto tiene asidero esta propuesta que él hace respecto a la solución urgente frente a la pandemia. Yo me quedaría por allí en esta primera fase y, como digo, luego quisiera plantear algunas preguntas respecto a las propuestas tanto de educación básica, media y superior. Gracias, Patricia. Muchas gracias, apreciada Silvia. Pasemos entonces ahora a Pamela. Pamela, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Primeramente, gracias por la invitación a este diálogo. Y justamente mis dos preguntas van vinculadas a esto, ¿no? A esto de la accesibilidad
que tenemos a la educación como estudiantes. Entonces, mi primera pregunta va a cuál sería una estrategia que el movimiento Construye aplicaría para crear una buena accesibilidad a la educación en este contexto que es en línea, pero en el ámbito rural. Si bien es cierto, crear esta red está muy vinculada justamente a lo que decía Silvia, a estas instituciones públicas, ¿no? Pero que están centradas en esta zona urbana. Pero ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes, niños y jóvenes que están ubicados en la zona rural? Porque efectivamente ahí tampoco es que existen instituciones públicas mayores y tampoco sé la facilidad que tendrían estos estudiantes de llegar, por ejemplo, a estas instituciones para poder tener un buen internet y poder tener una buena educación. Eso. Y en cuanto al segundo punto que el candidato presentó, esta necesidad de volver a las aulas, la pregunta es, ¿cuáles son los posibles protocolos para poder volver a las aulas? Y no solo vinculado a esta sección urbana, ¿no? Sino también los protocolos que se iniciarían a la zona rural, verificando obviamente el bienestar de los estudiantes, del personal administrativo y docente. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Tenemos entonces unas inquietudes, unos comentarios en torno a la presencialidad, a los desafíos de la conectividad, a los riesgos de seguridad sanitaria y por lo tanto una inquietud en torno a los protocolos y también quizás un cuestionamiento más macro en torno a qué reformas estructurales de la educación el candidato consideraría relevantes, porque al parecer, según Silvia, en el plan de gobierno del Movimiento Construye, no se encuentra un planteamiento, diríamos, de cambio estructural, ¿no? Y si lo miras pertinente, Juan Fernando, comentarnos acerca de tu vida, ¿no? En torno al tema de la educación. Muchas gracias. Adelante, Juan Fernando. Gracias. Bueno, son muchísimos temas. Espero no pasar por ninguno, por alto. Bueno, empiezo con tu pregunta, Patricio, con respecto al hecho de que mi madre, pues, ha sido una educadora vinculada, pues, a temas de la educación, pedagoga, lingüista, y pues se sabe que la educación y lo que sucede con los padres es fundamental. Hay una frase que dice que la educación de los niños comienza 20 años antes, ¿no? Pues tiene que ver muchísimo con la educación de los padres y en especial de la madre. Y eso ha hecho que siempre el tema educativo haya estado presente en mi vida, ¿no? En las conversaciones, en mi quehacer, en lo que he hecho en mi relación con mi mamá. De hecho, ella fue directora pedagógica de una campaña de alfabetización cuando yo fui alfabetizador, cuando yo era adolescente. Así que siempre ha habido un vínculo cercano, estrecho, con respecto a estos temas. Yo no soy un experto en estos temas, he crecido escuchándolos y he crecido oyendo también la evolución con respecto a los paradigmas o a las nociones en torno a los mismos. Yo he sido músico toda mi vida, pero está el tema de la educación presente. Y ahí me salto a una de las preguntas que hacía Silvia con respecto a cuál es el nuevo paradigma. Yo creo que básicamente yo plantearía dos cosas fundamentales. Uno, que entender al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, ¿no? Esto de lo cual se habla tanto, de lo cual viene planteándose hace muchos años por UNESCO, y que tiene que ver con entender que el aprendizaje está a lo largo y ancho de la vida, ¿no? A lo largo en términos de edad y a lo ancho en términos de los diferentes espacios en los cuales uno aprende. Entender eso me parece que es relevante y que es un cambio del paradigma. Y lo segundo que plantearía es la diferencia entre aprendizaje y enseñanza,
digamos, y entre estos dos factores, dejar de ponerle tanto énfasis a la enseñanza, porque siempre las políticas públicas o en general están centradas en la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es las condiciones de aprendizaje, pero desde la enseñanza, es decir, el maestro, la escuela, el local, la infraestructura, la conectividad, etcétera, el laboratorio de ciencias y demás. Pero no nos centramos en el aprendizaje y creo que ahí está probablemente las mayores posibilidades de lograr una educación de calidad, es decir, en el estudiante, ¿no? En el individuo que aprende en sus condiciones sociales, en su entorno, en la familia, en si está en un hogar violento, en cosas tan sencillas como si duerme bien, por ejemplo. Si las horas de sueño son, y está comprobado, absolutamente relevantes en la capacidad cognitiva, ni hablar de la desnutrición crónica infantil, ¿no? Donde todos sabemos que juega un rol fundamental en las capacidades de ese niño. Es decir, si nos centramos más en el aprendizaje y soltamos un poco a la enseñanza, al peso que ha tenido siempre todo esto en los maestros, y por eso también hemos caído, creo yo, en esta necesidad de construir infraestructuras fantásticas y de pensar siempre desde esa lógica cuando tenemos probablemente un niño desnutrido, violentado en la casa, mal dormido, que llega cansado porque tiene que caminar, y pretendemos que todas estas otras condiciones se den naturalmente. Es decir, una política pública centrada solamente en la enseñanza no garantiza una educación de calidad si no pensamos desde el aprendizaje. Después está el tema que se ha planteado del acceso a la Internet, ¿no? Y hay que entender que la accesibilidad no garantiza tampoco la educación, ¿no? Hay por lo menos tres factores ahí en donde primero está la accesibilidad, después está la calidad de la conexión y después está las capacidades digitales de quien se conecta. Estamos hablando del maestro y del estudiante. No significa simplemente que vamos a dar conectividad a todo el mundo y con ello estamos garantizando educación para todos los ecuatorianos. Está mucho más lejos la posibilidad de que esto sea cierto si no trabajamos en una alfabetización digital, si no trabajamos en contenidos específicos, etc. Efectivamente, como decía Silvia, todavía el 2021 no va, parece, a ser un año en donde nos reencontremos con la normalidad. Y esto es muy claro de determinar porque necesitamos que al menos el 75% de la población se haya infectado o naturalmente, ¿no? Porque se contagió, o a través de una vacuna. Y las posibilidades de producción de las empresas farmacéuticas que están realizando las vacunas no llegan a esa cantidad de vacunas, es decir, no es posible. ¿Cómo lograr nosotros, entonces, dentro de este esquema, que el próximo año podamos dar soluciones? Bueno, no podemos dejar de lado, por más que sea temporal, digamos, la necesidad como condición sine qua non de tener Internet para acceder a la educación, pues tenemos que trabajar en bajar esa brecha, ¿verdad? Con Internet de calidad, con alfabetización digital, etcétera, pero no pensándolo como una solución a largo plazo, ¿no? Tiene que ser el objetivo tiene que ser volver a las aulas, ¿no? Y ahí Pamela preguntaba cómo sería ese regreso a las aulas. Entonces, primero, las condiciones de bioseguridad que todos conocemos. Uso de mascarillas, distanciamiento, lavarse las manos. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues permitiendo que las escuelas tengan las condiciones necesarias para que los niños y los maestros puedan acceder a estas condiciones de bioseguridad, ¿verdad? 1. 2, se habla de que las vacunas deben ser entregadas en orden, digamos, ¿no? Y se prioriza
a los médicos, es decir, a los trabajadores de la salud en general. Esto es una tendencia en el mundo, y a las personas vulnerables. Hablamos de personas de la tercera edad, en algunos casos personas con enfermedades pues que son contraproducentes con el virus, como la diabetes, la hipertensión, etc. Yo, y esto ya lo viene planteando UNESCO y UNICEF, eh, creo firmemente que hay que incluir a los maestros, que hay que incluir es decir, incluir dentro de los servidores los de la salud, pero también los de la educación, ¿no? Vacunar primero a nuestros maestros. Con esto vamos a lograr, creo yo, un regreso más rápido. Y continuando con tu pregunta, Pamela, el sector rural va a ser el primer sector que vuelva a las clases presenciales. Es mucho más sencillo volver a una situación presencial en las escuelas rurales que en las urbanas, sobre todo por el tema del transporte, ¿no? Los niños y niñas en las escuelas rurales acceden a las mismas caminando, o al menos no utilizando transportes públicos cerrados, como es en el caso de la ciudad. Así que primero habría que empezar por las escuelas rurales e ir avanzando hacia las escuelas urbanas. Muchas gracias, Juan Fernando. Muy interesante la reflexión en torno a este primado del aprendizaje. El aprendizaje centrado en el sujeto. A veces quienes trabajamos en educación olvidamos esto que es tan básico. Es decir, que el aprendizaje se produce en el cerebro de la persona, finalmente. Y nos llenamos, como tú has dicho, pues de infraestructura, de currículos complejos, nos centramos mucho en la enseñanza y en el maestro, y dejamos de enfocarnos en el aprendizaje y en el niño, diríamos, ¿no? Entonces sí, allí hay un gran desafío, y partir de esa comprensión creo que es clave. Yo quisiera recordar que estamos siendo escuchados en varias provincias. Múltiples amigos se han conectado a través del Facebook, y pues también a través de las radios aliadas. Y un saludo para los amigos y las amigas de Manabí, de Santo Domingo, de Esmeraldas, de Cotopaxi, que nos reportan, están audicionando este diálogo. Pasaríamos entonces a un segundo bloque, segundo y final. Ya hemos mezclado diagnóstico y propuesta, como siempre sucede, y pues sugeriría que Silvia y Pamela profundicen algunos de los elementos ya tratados, o bien aborden nuevos elementos a modo de inquietud y comentario para el candidato, tanto en términos del diagnóstico como de la propuesta ya en concreto del movimiento Construye. Adelante, Silvia. Gracias. Bueno, sí, me parece interesante estas dos líneas del nuevo paradigma, pero me hace falta todavía la concreción institucional y programática concreta de cómo implementar ese nuevo paradigma, teniendo en cuenta, digamos, que se aprobó en 2011 la ley de educación, una nueva ley de educación llamada Ley de Educación Intercultural, que hizo algunos cambios y propendió algunos cambios, dentro de los cuales estaba justamente esta optimización de la oferta a partir de la concentración de estudiantes en las famosas unidades del milenio, etcétera, ¿no? Entonces, sería bueno saber qué de eso queda, qué de eso se revisa, se sigue o no se sigue la línea de volver, digamos, a las escuelas rurales. Este tipo de cuestiones son todavía necesarias de conocer de mejor manera. Y por otro lado, pues claro, esta línea de entender el aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, de aprender a aprender, que eso es lo que la educación nos tiene que dar, esas capacidades para aprender a lo largo de la vida. Eso nos conecta necesariamente con todas las otras dimensiones, digamos, del desarrollo, que son justamente lo económico, el trabajo, la salud, etcétera. Y entonces, allí voy a cuestiones un poco más específicas, y partiendo justamente para centrarme en lo que sería la educación básica,
pues se señala, ¿no es cierto?, de que el promedio de escolaridad en el Ecuador es de 9 años y de 7 en las zonas rurales. Por tanto, el plan de Juan Fernando muestra esa brecha entre lo rural y lo urbano y plantea como solución trabajar por el fortalecimiento y creación de leyes que fomenten la educación intercultural, la formación de docentes en interculturalidad y un seguimiento real por parte de las entidades de evaluación. Entonces, claro, aquí surge la pregunta, si es que se ve esta brecha rural urbana, a mí me llamó poderosamente la atención que en el eje económico se hiciera mucho hincapié, mucho énfasis en conectar al Ecuador con una diversificación de mercados de exportación, todo lo cual está muy bien, pero casi ninguna, yo diría ninguna, no encontré ninguna alusión al fortalecimiento y al apoyo de la economía campesina, que es la que nos ha dado de comer en la pandemia y nos sigue dando de comer al Ecuador entero. Entonces, ¿cómo pensar en superar una brecha de educación urbano-rural si es que desde el lado de lo económico no se está mirando, desde mi punto de vista de lo que he podido leer, justamente ese fortalecimiento del sector campesino, no necesariamente exportador, sino el que abastece al mercado interno y nos da de comer? Entonces, claro, la pregunta que salta ahí al tapete es, el tema del fortalecimiento de la educación intercultural, que sería al parecer la propuesta para superar esta brecha urbano-rural, ¿se soluciona con leyes? ¿Qué opinión le merece la ley existente aprobada en el 2011 y cuánto ha abonado a superar este problema? Habría que plantearse. Respecto al tema de la educación media, lo que se muestra, ¿no es cierto?, es de que en el diagnóstico solo el 70% de jóvenes en edad de estudiar la educación media están matriculados. Y se dice que en parte sería por dos razones que me parecen bien ubicadas en el plan, que es que no reciben alimentación escolar y que hay una prevalencia del embarazo adolescente importante que retira a las niñas de la educación media. Entonces, claro, la solución que plantea Juan Fernando en su plan es ampliar los programas de alimentación escolar al sector medio. La pregunta es, ¿cómo se lo implementaría? ¿Cuál es el monto que se requiere para esa ampliación de la alimentación escolar al área de la educación media? Y en cuanto a la prevención del embarazo adolescente, ¿qué clase de prevención? ¿Cómo se enfrentará la oposición de los grupos de padres de familia que se oponen a la educación sexual, que se oponen a las coordinaciones de educación, salud para el tema de la prevención del embarazo y que lanzan campañas como aquella de "con mis hijos no se metan"? ¿Cuál va a ser la posición, digamos, si es que este tema de la prevalencia del embarazo es ubicado en el plan como, o en el diagnóstico, pues como una de las causas de menos acceso de los jóvenes a la educación media? Y finalmente a la educación superior, que es justamente el campo en el que yo me muevo, el diagnóstico señala que hay por un lado una concentración de la oferta, tanto técnica y tecnológica como de educación superior de tercer nivel en las grandes ciudades, en Quito y Guayaquil, y un tipo de oferta no necesariamente pertinente. Entonces, la solución que plantea el plan dice actualizar y evaluar la pertinencia de la oferta académica. Aquí nuevamente la pregunta va hacia lo concreto. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar carreras, tanto técnicas y tecnológicas como de tercer nivel en el Ecuador? Actualmente el procedimiento es la presentación de carreras en el Consejo de Educación Superior, que es el que aprueba. Y el CES es un organismo autónomo, no es parte del gobierno. Entonces, ¿cómo se procederá para actualizar y evaluar la pertinencia de esta oferta académica de la educación superior? Por otro lado, se plantea, y coincido con esta parte del diagnóstico, que hay una grave
falencia de inversión en investigación y desarrollo en el Ecuador, que nos coloca entre los últimos países de la región y del mundo, con una inversión menor al 0.5% del PIB en investigación y desarrollo. Entonces, la solución que propone Juan Fernando es propender al incremento progresivo del presupuesto para investigaciones en universidades públicas. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la meta de inversión? Si partimos de una línea base de 0.47% del PIB, ¿cuál sería en los 4 años la propuesta o la meta de inversión incrementada de inversión y desarrollo? ¿Y cuál sería su pronunciamiento respecto a la forma de operar del presupuesto universitario? En abril de este año, cuando el gobierno del presidente Moreno redujo sustancialmente el presupuesto de la educación pública, se señaló como razón el hecho de que este presupuesto depende, por la ley del FOPEDEUPO, depende fundamentalmente de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Ocurre, sin embargo, que en un estudio realizado por Juan Ponce, ex director de la Flaxo, y por Marcelo Ceballos, actual rector de la Universidad de Ibarra, ocurre, digo, que lo que pasa es que los gobiernos en general son muy celosos de aplicar esta norma de la proporcionalidad del presupuesto frente a la recaudación, cuando esto no favorece a las universidades. Y ellos muestran que justamente entre el año 2015 y 2019, hay un saldo de 131 millones de dólares, porque en esos años ocurrió lo contrario. Es decir, la estimación inicial que hizo el Ministerio de Finanzas respecto de lo que se recaudaría en IVA y en impuesto a la renta para poder hacer la asignación que en efecto se hizo de presupuesto universitario, fue inferior a lo que efectivamente se dio a fines del año de cada uno de estos años, y nunca se reliquidó a favor de las universidades, por tanto nunca se aplicó la norma que establece que será proporcional. Entonces, si la solución a la baja inversión de investigación y desarrollo es incrementar la inversión, cabe esta pregunta de cuál será su propuesta frente a este planteamiento de la reliquidación de presupuesto pendiente y la forma de operar a futuro en relación a la asignación presupuestaria de las universidades. Por allí me quedaría esta segunda parte. Muchas gracias, Silvia. Pasemos entonces a los comentarios y preguntas de Pamela. Me parece interesante el enfoque que se le está dando a la educación, ¿no? Pensar en el niño y también en el entorno en el que está conviviendo. Y ahí mi pregunta hace referencia a pensar también en el ambiente que el niño vive en la escuela, considerando que también ahora existe violencia de género, discriminación, racismo. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las estrategias o cómo se pretende abordar este tipo de problemas que afectan tanto a los niños, ¿no? Y que de cierta manera están marcando precedentes fuertes para sujetos sociales que luego se van a desenvolver en una sociedad. Y la otra pregunta que tendría es justamente lo que Silvia decía en cuanto a promover esto de las investigaciones en las universidades. Investigaciones que están vinculadas solo con las carreras más prometedoras, ¿no? Como medicina, las carreras más técnicas, y ahí quisiera saber si también va a haber una promoción de investigaciones, por ejemplo, en ámbitos sociales, en cuanto a artísticas, porque recordemos también que hay una oferta educativa universitaria en cuanto al arte, que si bien es cierto, se desenvuelve cada año, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo promover también esas carreras que a la final son importantes tanto para el desarrollo de la sociedad como para los propios estudiantes que están eligiendo ese tipo de carreras? Eso sería todo. Muchas gracias, Pamela. Solo para recordar, estamos siendo retransmitidos
por aliados del Contrato Social por la Educación, como CORAPER, Redes Radios Universitarias, Ñagüi Comunicación, BN Periodismo, Radio Pueblo Cayambi y Radio Ilumán. Tenemos también una importante audiencia de amigos en provincias, a quienes saludamos. Y pues tal vez para redondear algunos de los elementos planteados tanto por Silvia como Pamela, se han presentado importantes desafíos nacionales, digamos, al candidato, desafíos de país, por supuesto, ¿no? Que son enormemente complejos. Uno de ellos, efectivamente, es el de financiamiento. Y es tan complejo el tema del financiamiento que, además de lo que ha planteado Silvia, hay quienes plantean que la pirámide del financiamiento en el Ecuador, un país con múltiples desafíos fiscales, digamos, está invertida, esta pirámide. Es decir, por cada estudiante universitario, el financiamiento es prácticamente, de lo que entiendo, el triple de lo que cuesta un estudiante fiscal de escuelas o colegios. En otras palabras, lo que gasta el Estado en el sector universitario en términos de educación, pese a que también, como nos ha indicado Silvia, se necesitan recursos para el sector universitario, pero se gasta por estudiante muchísimo más que lo que el Estado en su conjunto gasta en educación básica por estudiante. Entonces, esto para tal vez incrementar la complejidad de los desafíos. ¿Qué opina Juan Fernando de todos estos elementos que tomas de posición en torno a educación intercultural bilingüe, en torno al sostenimiento de la investigación científica, en torno a la articulación entre los subsistemas? Porque lamentablemente en el Ecuador tenemos como fracturado el sistema de educación superior con el de educación básica y bachillerato, con autoridades distintas que no siempre dialogan entre sí. Adelante, Juan Fernando. Gracias, Patricio. Bueno, sí, a ver, dos cosas generales primero de ambas intervenciones, incluida la tuya, de las tres, en realidad, Patricio. Primero, hablar en términos precisos, Silvia, de, por ejemplo, presupuestos, porcentajes, acciones, en un año en el cual, como tú mismo has recalcado, y estoy totalmente de acuerdo, es un año de incertidumbre, es un año en el cual todavía no vamos a saber en qué momento, no sabemos ni siquiera si los niños, si el sistema educativo va a volver a lo presencial este año o no. No sabemos en qué momentos llegarán las vacunas, a quiénes se va a poder vacunar, cuánto de eso podremos capitalizar en efectivamente que los niños y niñas vuelvan a las aulas de manera presencial, en donde hoy mismo estamos en un estado de excepción, ¿no? Fruto de la necesidad de hacerlo por las condiciones y por el temor que genera la pandemia. Entonces, es casi que irresponsable, digamos, que uno en un plan de gobierno en estas condiciones hable de porcentajes y de cifras precisas. Sí, se requiere de acciones concretas, evidentemente, pero hay cosas que están planteadas de manera concreta, intenciones de manera concreta. Lo segundo, y que creo que aparte se demuestra plenamente en lo que tú decías, Silvia, es que, y por eso es tan complejo el tema de la educación, es porque no se pueden pensar en políticas públicas para la educación si no se piensa de manera integral en las políticas públicas. Y de ahí deviene que sea tan complejo hablar del mejoramiento de la calidad de la educación, porque ¿de qué mejoramiento de la calidad de la educación podemos hablar si tenemos los índices de pobreza que tenemos y si según la CEPAL vamos a decrecer el 9% este año y lo que sucederá el próximo año, la cantidad de desempleados que se estima que podrá haber? ¿Cómo podemos hablar de
el mejoramiento de la calidad de educación si no podemos mejorar las calidades, la calidad de vida de esos niños, niñas, jóvenes que van a enfrentarse al sistema educativo. Hay que entender que hay una relación directa, fundamental, entre la calidad de la educación y la pobreza. Eso no podemos disociar estos dos conceptos de hablar de la política educativa sin pensar en la educación. Es como hablar de la violencia o como hablar de la inseguridad y no querer entender que es producto en buena medida de la situación económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esto, ¿no? Entender de manera sistémica las políticas públicas y tenerlo claramente establecido, esto que, digamos, es un manto que cubre a cualquier política educativa, que es las políticas públicas y todo el entorno, digamos. Después, con respecto a la educación superior, bueno, creo que voy a empezar por algo que decía Patricio que me parece absolutamente relevante y creo que hay que poner el énfasis en la educación básica, ¿no? Siempre estamos pensando en la educación superior como el, el medidor con respecto a las buenas políticas educativas y las posibilidades de nuestro país, pero está en la educación básica, digamos, en la educación inicial y la básica, están los cimientos de esta buena educación. ¿Por qué tenemos tantos problemas de acceso a la educación superior más allá del cupo, ¿no? ¿Por qué las universidades tienen que hacer propedéuticos o tienen que hacer exámenes? ¿Por qué nuestros adolescentes y jóvenes salen del colegio sin haber aprendido a leer comprensivamente, ¿no? Las pruebas internacionales nos muestran claramente que el Ecuador tiene un problema fundamental y claramente determinado con su capacidad lectora. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo este sistema educativo, porque debería ser pues un sistema como su nombre lo dice, llegan a la universidad estos niños y adolescentes si no han aprendido en la educación inicial y la básica a leer comprensivamente, por ejemplo, ¿no? Ahí me refiero a otra cosa que tú decías, Pamela, y que decías, hablabas de carreras más prometedoras. No hay carreras mejores que otras, no hay carreras más prometedoras que otras. La carrera que uno elija es en medida que uno ame lo que hace, hay mayores posibilidades de uno ser exitoso en ello. Casi que te diría que es la única condición necesaria para ser exitoso en algo y es que uno ame aquello que ha decidido estudiar o que ha decidido dedicar su vida, ¿no? Y, para amar algo uno tiene que ser bueno en eso, ¿no? Y ahí viene otro de las falencias de nuestro sistema educativo, que es en identificar esas aptitudes, ¿no? Hay que realizar una identificación de las aptitudes de los estudiantes para que se dice incluso que el sistema educativo, uno de los grandes objetivos que tiene es que le ayude al estudiante a entender qué es lo que le gusta estudiar, qué es lo que ama hacer en la vida. Y ahí nuevamente, de la misma manera que no hay unas carreras más prometedoras que otras o mejores que otras, tampoco es que la educación superior es mejor que la educación técnica, ¿no? Incluso tampoco es que la decisión que tome yo en la vida, entendiendo nuevamente este concepto del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, sea o si no estudio tercer nivel, o sea, si no voy a la universidad, entonces fracasé en la vida. No, es una alternativa. Tiene que ser pensada como una alternativa. No existe la posibilidad del acceso universal a la educación superior, porque además no todo el mundo quiere estudiar. El trabajo es una fuente de aprendizaje inagotable, además, permanente, necesaria, que cualquiera de los que estamos aquí sabemos que finalmente el estudio aislado de la experiencia no sirve de nada,
¿no? No sirve de nada. Entonces, finalmente, para quedar en alguna idea concreta, lo que hay que hacer, me parece, es entender que la educación no se la puede pensar solamente desde las políticas educativas. Silvia, tú hablabas de el énfasis en la economía popular y solidaria, por ejemplo, que es fundamental. Sí, concuerdo plenamente contigo en la asociatividad, en las posibilidades de que nuestros campesinos, de que nuestra gente del campo, pese a que la educación intercultural no solamente es de los indígenas o de los campesinos, sino de todos los ecuatorianos, pues no se puede hablar de una educación de calidad si no hay condiciones mínimas de vida para esos niños, si no hay condiciones mínimas de nutrición para esos niños, si no hay condiciones mínimas de protección del Estado frente al maltrato, frente a las situaciones de adversidad que nuevamente infieren determinantemente en esas posibilidades de aprender. Para terminar y para dejar esta idea en la gente que nos escucha, de nada sirve que se realicen políticas educativas pensadas para mejorar la educación de nuestros niños y niñas, por ejemplo, en la educación inicial, si esos niños y niñas no tienen condiciones dignas de vida, si no tienen la posibilidad de nutrirse, si no tienen la posibilidad de tener un hogar sano, no violento. Por eso hay que pensar la educación de manera siempre integral como una política pública de Estado. Muchas gracias, Juan Fernando. Estamos llegando a la parte final de este diálogo tan interesante en el que hemos visto la educación desde diferentes aristas y, permítanme decirlo, con una interesante profundidad, creo yo, tanto desde el lado de las panelistas como desde el lado del candidato. Tenemos en el formato de estos diálogos la invitación para un mensaje final de Juan Fernando previo al cierre. Juan Fernando, quisieras tal vez dirigirte a todos quienes nos escuchan, tal vez con un mensaje final. Adelante. Bueno, más que nada agradecerte a ti, Patricio, Silvia, Pamela, por este espacio, por esta discusión. Son el tipo de cosas que necesitamos en nuestro país, la posibilidad de discutir, de hablar, de argumentar, de conversar, de plantear desde posturas muchas veces distintas, pero buscando siempre ese consenso o esa idea común que es la de brindar días mejores para los ecuatorianos. Yo planteo siempre esto, creo que lo que hay que hacer es escuchar, es dialogar, tenemos que romper esta estructura en que nos han encasillado de que siempre se habla desde el dogma o desde el fanatismo. Aquí no somos enemigos, los ecuatorianos lo que buscamos todos es un Ecuador diferente, un Ecuador en el cual coincidimos como nos lo imaginamos, a veces diferimos con respecto al camino, pero solamente a partir del diálogo, de la conversación, del consenso, de la plática, es que vamos a poder construir juntos esas alternativas. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias a Silvia Vega, a Pamela. Ha sido un gusto estar con todos acá en este encuentro democrático en torno a la educación. Creo que no tengo nada más por añadir. No sé si alguno de los colegas del contrato quisiera hacer un cierre o con esto concluiríamos. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias y damos por cerrado justo a las 6 de la tarde, tal como estaba previsto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta luego, gracias. Chao.